es vicealcalde de la Municipalidad de Montes de Oca y ustedes lo conocen, un humanista con larga trayectoria y sobre todo con experiencia en los temas de ecología social. Y nuestra querida amiga Juana Pérez Montero, de presencia internacional, ampliamente conocida por todo el mundo, muy querida y sobre todo que viene trabajando este tema de la renta básica desde sus inicios, muy comprometida con los colectivos, ¿no?, de renta básica y apoyando también a la red de renta básica universal e incondicional. Gracias por estar aquí Universal. y por permitirnos este espacio de Obrigada por reflexión permitir esse sobre espaço. estos tan importantes temas. Vamos a reducir el tiempo de intervención, disculpen, a 15 minutos para poder tener tiempo de intercambio. ¿Es posible? No. Bueno, entonces nos quedará menos tiempo para el intercambio. Okay. Me disculpo de antemano, pero no ha sido posible esta vez. Ya. Bueno, entonces aquí vamos a escuchar primero a Juana, ¿ya? Tiene cada uno 20 minutos y vamos, dale, Juana. Ok, bueno. El lema, el título de este conversatorio es Lo que nos une en la construcción de un futuro mejor, ecología social, economía y renta básica como derecho universal. El título de este conversatorio pone el acento en la construcción de un futuro mejor. Eso viene explicado en el panel cuando se hizo público, y para ello propone apoyarse en lo que nos une, enfocándolo desde la mirada de la ecología social y concretamente contando con la posible implementación de una renta básica. Me gustaría comenzar por explicar desde dónde hablaré. Parto de la concepción acerca del ser humano y la vida en la que se apoya el nuevo humanismo o humanismo universalista, cuyo referente es el pensador argentino Mario Luis Rodríguez Cobos, más conocido como Silo. Desde tal concepción entendemos que formamos parte de un todo y que las relaciones dentro de ese todo se dan en estructura. Se trata de un sistema que nos condiciona y afecta y sobre el que influimos. Esta posición nos coloca en clara lejanía del actual sistema, de la cultura dominante que divide, segmenta y mira a la humanidad desconectada del medio ambiente en el que vive. Un sistema que potencia también, desde la dirección que lo mueve, la división y el individualismo a ultranza, y que entiende desde tal dirección depredadora que todo está para ser consumido. Desde ahí justifica expoliar el medio ambiente a otros seres humanos, etc. Bueno, lo que todas sabemos. Por otro lado, partimos de que el ser humano es un ser intencional capaz de modificarse a sí mismo y transformar el medio en el que vive. Ahora bien, esa transformación del medio en el que vive tendrá unas consecuencias u otras en función de la dirección que demos a nuestras acciones. Pero como decía, partimos de que estamos incluidos en un todo del que somos parte, y, perdón por la... del que somos parte, por la repetición, y al que hemos de cuidar al tiempo que nos cuidamos. Y esto habla de un aspecto del lema de este taller, lo que nos une hacia la construcción de un futuro mejor, y que no puede ser otro elemento que la defensa de la vida en todas sus variantes. Por sintetizar esta primera parte, diré que necesitamos salir del círculo de destrucción y muerte en el que nos ha metido este sistema neoliberal para abocarnos a una economía circular cuyo hilo conductor, eso que nos une, no sea otro que la defensa de la vida, el apostar por la vida. Aclarados los predialogales, nos abocamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaría tener la subsistencia asegurada con la implementación de una renta básica, planteada esta como un derecho humano, el primero de los derechos? Decía, ¿cómo afectaría a la economía? Como afetaria a economia ao câmbio climático?
la construcción de un futuro mejor, a esa nación humana universal de la que hablamos desde el humanismo universalista, si tuviéramos la subsistencia asegurada. Y la respuesta es imposible mostrarla porque no se ha implementado todavía en ningún país, por ejemplo, y además no se ha puesto en marcha nunca en un territorio de modo permanente. Así es que solo intentaré aproximarme a tal respuesta a partir de lo que vamos conociendo de experiencias piloto y numerosos intercambios sobre el tema. Pero antes me gustaría comentar ciertos aspectos de la situación actual. Todas las personas, todas sabemos que donde hay carencias profundas no hay mañana. Se impone dar respuesta al hoy, azuzados por el puñal del hambre clavado en el estómago. Ahí no cuenta ni el medio ambiente, ni los otros, a los que tantas veces consideramos enemigos que pueden quitarnos las migajas que dejan caer quienes se han apoderado de lo que es de todos. Solo cuenta sobrevivir y a veces a cualquier precio. Por otro lado, hoy hay riqueza sobrada para que toda la humanidad viva en condiciones de vida digna. Una riqueza que se acumula en el norte del planeta y en cada vez menos manos. Una riqueza que se extrae en buena medida del sur. Por explicarlo correctamente, que se expolia al sur con el apoyo necesario de ciertos gobernantes malintencionados, pero también bien intencionados. Al mismo tiempo, se ha ido imponiendo una cultura de usar y botar, tirar, con una economía de base que se mueve, como apuntábamos, en un círculo de empobrecimiento y muerte. Se trata de un modelo que llega de la mano del sistema capitalista y las grandes multinacionales en todo el planeta. ¿Y cuál es el esquema de tal sistema y tal modelo? Aludiremos únicamente a ciertos aspectos. Se trata de la apropiación por parte de unas pocas manos de los recursos naturales que mantienen la vida, especialmente del agua y la agroalimentación. Se privatiza el agua y se eliminan los cultivos autóctonos. Se implantan, presentados como beneficiosos, cultivos foráneos y, en la medida de lo posible, transgénicos, lo que genera dependencia absoluta hacia tales multinacionales que se aseguran seguir vendiendo año tras año sus semillas. Ello, en la práctica, genera, como hemos podido ver en no pocas ocasiones, más hambre de las poblaciones y empobrecimiento de la tierra. Pero sigamos con el modelo. Este tipo de alimentos están intencionadamente faltos de nutrientes. Ello genera enfermedades por carencias alimentarias que se tratarán con medicamentos que venden, ¿quiénes? Las mismas multinacionales que curiosamente se fueron asociando hace muy pocos años hasta ser el mismo capital con los laboratorios farmacéuticos, los cuales para un segundo momento tienen preparados ya otros medicamentos de cara a combatir los efectos secundarios que han generado los primeros medicamentos que hemos tomado. La fusión entre multinacionales del sector agroquímico y de las semillas, como bien saben, está resultando peligrosísima para la salud y la vida en el planeta. Nos está llevando a la muerte. Esto es lo que se está denunciando desde distintos sectores, entre los que están los pueblos originarios. Por esto, están matando sistemáticamente a tantos líderes de tales pueblos por su resistencia a tal modelo. En síntesis, el círculo es perfecto si no fuera por la dependencia, destrucción y muerte que genera, por el dolor y sufrimiento que produce. Aludía al expolio del sur con el apoyo inevitable de ciertos gobernantes malintencionados, pero también, decía, bien intencionados, algunos. Aclararé esto y hablaré de lo que he denominado soluciones erróneas. Dar entrada a este tipo de cultivos para dar respuesta al hambre de las poblaciones es pan para hoy y mucha más hambre para mañana, como tenemos comprobado. Pero no quiero dejar de aludir
además del tema de los cultivos, a un tema enormemente preocupante también y que considero una medida absolutamente errónea: la apuesta por la energía atómica, por la energía nuclear. Muchas personas, muchos militantes la defienden y la justifican diciendo: es muy fácil hablar desde el norte en contra de tales medidas cuando ustedes tienen la subsistencia asegurada. Bueno, esto no es cierto, aunque el nivel de vida sea más alto como conjunto, pero es cierto que se vive mejor en el norte en general. Pero no nos confundamos, decía, tales políticas pueden dar de comer hoy, pero no lo harán mañana porque riegan de muerte por miles de años los territorios, la flora, la fauna y a las personas que están en contacto. La energía atómica, la energía nuclear, contamina durante todo el proceso, desde que se extrae el mineral hasta los desechos que, por cierto, nadie quiere tener en sus territorios, pero que, como tampoco sabe qué hacer con ellos, terminan construyendo cementerios nucleares, cementerios nucleares en las zonas más desfavorecidas o menos valoradas por el poder blanco. Es decir, los llevan a territorios donde viven pueblos originarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde viven los navajos, Nuevo México, Utah y Colorado, son las zonas nuclearizadas en los territorios de los pueblos originarios. O África, un continente expoliado y cada día más nuclearizado, donde se presenta como un beneficio para la población, allí donde se informa, en pocos sitios, por cierto, ¿no? Pero donde la mayor parte de la población desconoce que está ocurriendo esto. Bien, a poco que investiguemos podemos corroborar las consecuencias para el medio ambiente y la salud de todos los seres vivos. No es fácil conocer las consecuencias que pueden tener para el cambio climático, pero no es difícil suponer que afectará al mismo al matar todo tipo de vida. Podríamos poner otros ejemplos, como el proyecto del TIBNIS en Bolivia, pero lo dejaremos aquí. Bien, todos los proyectos de desarrollismo a cualquier precio, sin tener en cuenta el impacto medioambiental, las comunidades que viven en la zona, etcétera, ponen en cuestión el propio modelo que busca sacar a la población de la pobreza. Es preocupante, como síntesis, ver cómo gobiernos que buscan dar otras soluciones también terminan utilizando la misma fórmula en nombre de sacar a sus poblaciones de la miseria. Una fórmula que se apoya en el extractivismo, en la construcción de ciudades invivibles, etcétera, etcétera, etcétera. No dudo de las buenas intenciones de ciertos gobiernos, o no quiero dudar, pero su mirada es cortoplacista y, en el mejor de los casos, y si me permitís, caritativa. Somos conscientes de que es muy difícil, por no decir imposible, que un país cambie el modelo por su cuenta, dadas las presiones de las multinacionales y los países del norte, produciéndose entonces que terminan cediendo al mismo modelo, pero siendo los expoliadores otros. Por ejemplo, en este momento, China. Amigas, amigos, necesitamos un nuevo modelo que nazca desde la base social, con lo mejor de las culturas ancestrales, de respeto y comunión con el medio ambiente, contando con los pueblos originarios y también con los planteamientos de las nuevas generaciones, entre las cuales hay claras muestras del alejamiento del individualismo y de apuesta por la construcción del nosotros. Necesitamos un modelo que se apoye en derechos humanos, en la justicia social, en el derecho a la subsistencia, en los derechos de la madre tierra, con una mirada estructural. Un modelo en el que la vida de los seres humanos esté en el centro, y si eso es así, será porque la vida en su conjunto está en el centro también. Necesitamos un modelo a favor de la vida. Para ello necesitamos una economía decreciente, sostenible, circular, que empiece por asegurar la subsistencia para ahora y a largo plazo. Y esto nos lleva a la renta básica, que es mi tema. Explicaremos brevemente, por si alguien lo desconoce, qué queremos decir cuando hablamos de renta básica. Hablamos de la entrega de una asignación, en principio dineraria,
una asignación que recibiría cada persona por el solo hecho de haber nacido y que en este momento la entregaría el Estado. Es una asignación universal, se entregaría a toda la población desde el más rico al más pobre, incondicional, nadie tiene que justificar nada para recibirla, individual, a diferencia de las ayudas para pobres que habitualmente se entregan a la unidad familiar y que de haber un hombre es quien lo recibe con la dependencia, el aumento de la dependencia de la mujer y de los niños. Decía, es universal, incondicional, es individual y además es suficiente, ha de estar por encima del umbral de la pobreza. Y a futuro, desde la Red de Humanistas por la Renta Básica, proponemos que de cara a futuro, decía, sea igual para toda la humanidad. Y aquí estamos planteando como consecuencia que en el futuro nos tendremos que plantear la eliminación de las fronteras. Pero este es otro tema. Bien, de existir una renta básica universal, tales políticas, hablo de las bien intencionadas, no tendrían justificación alguna. Claro, puede decirse que no es posible llegar a la implantación de la misma si el Estado no tiene recursos. Y ahí creo que hay que plantearse la nacionalización de los recursos vitales, impuestos progresivos, grandes impuestos a las multinacionales, limitación o eliminación de la actividad en ciertos sectores, etcétera, etcétera. Y algo fundamental, es básico plantearse la unión latinoamericana, en este caso, la unión de los pueblos para tener fuerza, pero no solo frente al imperio, sino sobre todo frente a las multinacionales, frente al capital financiero internacional. El camino de la convergencia y la unión es fundamental. Unirnos por la defensa de la vida en todas sus expresiones. Hay recursos más que suficientes. Tenemos que recuperarlos. No podemos seguir dejándolos en manos de quienes matan la vida. Pero vayamos a las posibles consecuencias de implantarse una renta básica. De partida, Juana, la defensa... disculpa, tienes 4 minutos para que vayas. No puedo cortarlo ahí. ¿Y cómo 4 hacemos? minutos te falta todavía. Ya, bueno, déjame terminar, ¿vale? Venga, gracias. Vayamos a las posibles consecuencias de implantarse una renta básica. De partida, la defensa e implantación de una renta básica implica una mirada diferente sobre el otro. Una mirada horizontal, de tú a tú, una mirada bondadosa y compasiva hacia el otro, una mirada que reconoce en la otra persona los mismos derechos que entiendo me corresponden, es acercarse a esa regla de oro universal que ha conducido a los seres humanos en todas las culturas, en los mejores momentos de su historia. Ese modo de relación por el que apostamos como base de ese nuevo mundo al que aspiramos y que dice, trata a los demás como quieres que te traten. O mejor, si tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas, como dice Silo en su libro Humanizar la Tierra. Y esto nos lleva a hablar de liberaciones y consecuencias positivas. De comienzo, una renta básica universal eliminaría la pobreza de un plumazo. Solo por este hecho, la implantación de la misma no necesita mayor justificación. Pero es que la eliminación de la pobreza conlleva otras consecuencias en cadena. La eliminación de enfermedades físicas y psicológicas asociadas a la precariedad, generando poblaciones mucho más sanas. Sobre algunas hablaba ayer Gilka. Con una economía básica asegurada, podríamos plantearnos comer mejor, más sano y tener hábitos más saludables que tengan en cuenta una agricultura sostenible, por ejemplo, realimentándose de modo circular una economía apoyada en usos y costumbres a favor de la vida. Como todos bien sabemos, ahora lo más barato es lo que no tiene nutrientes y genera adicción, por tanto enfermedad, algo que no es casual. Por otra parte, el tener más energía nos puede permitir elevar la mirada, poder despegarnos de la tensión diaria por la supervivencia y observar el medio en el que vivimos y entonces plantearnos la relación con él, su defensa y cuidado. De hecho, ¿dónde se cuida más el medio ambiente? ¿Dónde se hacen políticas que tienen más presente un modelo de ecología social sostenible a favor de la vida? Sin duda, en países donde la subsistencia está más asegurada,
por ejemplo, el norte de Europa, Canadá, etc. Pero anotemos otras liberaciones o ventajas obvias. Si tenemos la subsistencia asegurada, podemos negociar condiciones de empleo y salarios más libremente, en condiciones de mayor igualdad respecto al empleador. Por supuesto, la implantación de una renta básica supondría la puesta en valor de los trabajos no remunerados, pero esenciales para la vida. Trabajos de cuidados, básicamente desarrollados por mujeres y niñas, trabajo voluntario, el trabajo artístico, todos ellos fundamentales para el desarrollo de la vida y el espíritu. Por supuesto, ya lo hemos hablado ayer y en numerosas ocasiones, una renta básica ayudaría a la independencia y liberación de la mujer, al colectivo LGTBIQ, a eliminar la esclavitud, el trabajo y el matrimonio infantil, buena parte de la prostitución, incluida la de los niños, etc. En otro sentido, la eliminación de la pobreza podría ayudar, al menos en ciertos aspectos, a eliminar resentimientos, frustraciones, venganzas, etcétera, que llevan a la violencia y la destrucción y que se producen a partir del sentimiento de la experiencia de exclusión social. O dicho en positivo, sentir, como decía ayer Maroli, pertenencia, sentir que formas parte de un todo que se ocupa de ti y al que le importas. Una renta básica nos ayudaría a comenzar a redistribuir la riqueza y, por tanto, a avanzar en justicia social. Esto no necesariamente, pero sí puede ser un elemento que permita la reconciliación entre explotadores y explotados, entre victimarios y víctimas. El elemento fundamental, el de la reconciliación, para la construcción de una cultura de paz, de ese futuro mejor al que aspiramos. Por otro lado, con la subsistencia asegurada contaríamos con más tiempo y, por tanto, libertad. Ello nos daría energía libre que podríamos utilizar en desarrollar nuestras mejores virtudes, esas para las que cada una vino preparada y que traía en la mochila con la que nos plantaron en este mundo. Cualidades diferentes en cada caso y que si dejamos de utilizarlas para competir, seguramente se podrán complementar con las de otros, lo que ayudaría enormemente a la construcción de un nosotros con lo mejor de cada una. ¿Os imagináis el futuro brillante y vibrante que podríamos construir a partir de sumar las mejores cualidades de todos? Sin duda, tendríamos mayor disponibilidad también para la inspiración, ese estado en el que todo es posible. Y hablando de tener energía libre, tendríamos mayor energía, sí, para plantearnos el sentido profundo de nuestra vida, de todo lo existente. Preguntas que nos acompañan a todos a lo largo de la vida. De tal modo que en ese modelo circular se facilite también el reconectar con el sentido sagrado de la existencia y que no puede estar construido de otra materia que no sea la vida desplegada en todas sus formas, colores y plenitud. Por cierto, no creo que estén muy alejados el sentido más profundo de la existencia, de la vida, con la lucha por la justicia social, por la eliminación de dolor y sufrimiento en uno y en otros. Pero este es otro tema. Me faltan 30 segundos. La imagen de ese futuro mejor, sin duda, nos ha traído aquí y nos succiona. Pero amigas, amigos, nada se nos devolvió sin más. Y no digo intencionadamente, se nos dio. Tuvimos que trabajar a lo largo de los años para recuperar lo que era de todas y que unos pocos nos arrebataron. Y esta vez no será diferente. Necesitamos juntarnos, hacer red, converger con otras redes para asegurar algo que nos pertenece por derecho inalienable, el derecho a tener la subsistencia asegurada. Necesitamos trabajar juntas por una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente o una medida parecida. No hay hoy hay medios más que suficientes para que toda la humanidad tenga asegurada la subsistencia y cuente con condiciones de vida dignas. Ha llegado el momento de avanzar con resolución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juana. Bravo. Excelente, excelente. Exposición. Sí. Ahora invitamos a José Rafael Quesada. Tu micrófono, José. José, tu micrófono.
Ya, ahora sí. Muy buenos días a todas y a todos. Después de que habló Juana, yo ya no quiero hablar. Fue muchísimo. Es impresionante la conceptualización que nos has expuesto, Juana. Estoy muy agradecido por haberte escuchado. Y me da mucha luz para continuar. Creo que nos va a dar mucha luz para continuar en este trabajo, en este análisis de las implicaciones de la renta básica en la vida de las poblaciones. Esto que estamos tratando de hacer es una mirada hacia el futuro, porque, y aquí empiezo, la crisis climática, bueno, estamos viviendo una crisis con la pandemia, nos hemos metido en un sistema, nos han amarrado prácticamente por las medidas que se han tomado, y ha costado a la población, le ha costado mucho recuperarse, y probablemente no se recupere esta crisis, porque inmediatamente que estamos saliendo de esta crisis, vendrá la crisis climática. No porque va a empezar ahora para hacerlo consecutivo, sino porque realmente ya está encima, ya está entre nosotros, y ya sentimos los efectos directos y devastadores. Voy a iniciar también leyendo unas partes, 3 párrafos de la presentación de nuestra red temática, donde decimos que somos conscientes de que la crisis climática está relacionada directamente con la acción del ser humano sobre la naturaleza, y que las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de un sistema extractivista, productivista y consumista exacerbado, son la causa del calentamiento global y, en consecuencia, de los cambios que se están produciendo en la Tierra, la destrucción de ecosistemas, el desplazamiento de las especies y de la reproducción de la vida. En este sentido, desde el nuevo humanismo, incluimos a la crisis climática en el contexto histórico y social que vivimos hoy, y consecuencia directa de las alteraciones de este modelo económico neoliberal que genera, produciendo a su paso, producción y muerte en el planeta y sus ecosistemas. En este marco, es claro que somos todos los seres humanos los que debemos decidir sobre las condiciones en que queremos vivir en el futuro inmediato, y no solo un puñado de personas que detentan el poder económico y que deciden sobre nuestro futuro. Somos, pues, responsables de lo que imaginemos hoy para la vida actual y la de las futuras generaciones. Destacamos por ello la importancia de la educación ecológica humanista, que como una de las vías necesarias para el logro de estos fines, así como la acción en el medio inmediato y mundialmente. Somos parte de la nueva sensibilidad hoy presente en las nuevas generaciones y de quienes en nuestros territorios aspiran el paradigma del desarrollo y crecimiento sin límite, y dar nacimiento a una nueva conciencia espiritual conectada con la naturaleza. Somos parte y aspiramos a la búsqueda del sentido de nuestras vidas, a construir un nuevo pacto ecológico y social y reglas para desarrollar un nuevo tipo, entendida esta como la administración de la casa común, aquella que garantice el buen vivir, la ciencia y la tecnología al servicio de la vida y nuestra supervivencia y de las distintas formas de vida. Accionamos en todos los niveles, en especial en nuestros territorios, desde la perspectiva de la ecología social, y nos congregamos en este espacio. Valoramos los vínculos y articulaciones entre quienes compartimos estas potentes imágenes del futuro querido, partiendo de lo simple y de ámbitos a lo complejo. Esto es la construcción de la nación humana universal, y que Juana nos describiera también. Entonces, cuando citamos a Silo en aquella cortita frase que dice en la mirada interna que aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu, consideramos que esto nos enmarca claramente en lo que queremos hacer desde la ecología social, de la economía o la nueva economía que deseamos construir, y del cambio y de la atención al cambio climático en esta crisis climática. Decíamos que la siguiente crisis de toda la humanidad no es una nueva pandemia de origen viral como nos amenazan, sino la crisis climática. La crisis está en el planeta y es la consecuencia directa de la acumulación de actos contra la naturaleza y contra el ser humano. La crisis climática tiene origen relativamente en un corto tiempo de destrucción del medio natural y social en que vivimos la humanidad entera,
desde el funcionamiento de una economía y un estilo de vida extractivos que devuelven a la naturaleza contaminación y más destrucción, donde el consumo de combustibles fósiles, un estilo de vida consumista, al igual que la distribución de recursos en muy pocas manos, o diríamos de muy pocas bocas, la actitud general de los empresarios de actuar sin responsabilidad, extraer y luego no mitigar el daño realizado, así como producir alimentos, ropa y demás objetos para la vida, sin importar la contaminación que trasladan a los consumidores y personas en general. Además de que esta producción se realiza sin importar las consecuencias sobre la calidad del aire, del agua y, en fin, de la calidad de vida de los seres humanos. Es un modelo antihumanista y esta actitud general ha significado además formar muchas generaciones de personas que viven en las ciudades y los campos, que también aprenden de esta cultura de ensuciar el propio medio en que se vive y sin contar con los recursos para administrar o procesar los propios desechos de esta cultura de consumo irresponsable. Un modelo de explotación y extracción económicas, no solo de los suelos y de los cuerpos de las personas, de su energía, tiempo y la calidad de vida de las personas. Es un modelo de destrucción en realidad. Necesitamos un nuevo modelo de vida, en lo individual y en lo social. Nuestra generación y las nuevas generaciones, muchas personas debemos adquirir la mentalidad de construir otra cultura de vida donde el consumo sea responsable, que exigen cambiar la dirección de la producción y están dispuestos a consumir de otra forma y reiniciar un modo de vida con el medio ambiente en que les toca vivir. Esto se hace difícil mientras la población y las personas no tengan el tiempo disponible para hacerlo, ni los recursos, ni el espacio, y sobre todo la organización social para poder cumplir con las máximas de lo que hoy se ha dado en llamar una economía circular. En general, una persona a la que se le proporcione una renta básica universal e incondicional, todos, y creo que todas aspiramos, compraría, entre comillas, con esta muchas cosas, pero sobre todo obtendría y hasta adquiere libertad y tiempo. Adquiere libertad para poder decidir, como decía Juana, qué hacer con sus habilidades, tener fuerza o energía adicional para hacer lo que realmente quiere hacer. Y sobre todo compraría el más preciado de los bienes intangibles, que es el tiempo. Entonces, estamos hablando de una economía verde y de una renta básica universal, donde, por ejemplo, una mujer que no puede trabajar porque tiene 2 hijos pequeños y no tiene los recursos suficientes para salir a trabajar, tendrá que confinarse a depender del salario de su pareja o expareja y suplicar prácticamente por los recursos o incinerarse en sacrificios para dar de comer a sus hijos. En cambio, con un poco de tiempo y más libertad, podría dedicar parte del nuevo tiempo, calma del espíritu, la panza llena y el corazón contento a construir otras formas de producción en el patio o en el jardín de casa, o cómo cultivar, cómo se podría criar abejas nativas para obtener miel medicinal y productos de cera de abeja, por ejemplo. Esto a regenerar el bosque cerca de su casa, cultivar flores melíferas, hospederas de sus abejas y disponer agua potable para apoyar su nueva actividad. En general, tendría que reconstruir o regenerar el ecosistema en que vive. Y estos son un ejemplo, porque hay cientos de ejemplos de modelos económicos en una economía que no crecería más, sino que trabajaría a la inversa para satisfacer y para producir de vida a cada persona en todas las poblaciones. Con este tiempo disponible, luego de revisar que la persona pagó todas sus cuentas y servicios básicos, puede dedicar parte de su tiempo a investigar soluciones y acciones ante la crisis climática. Podría levantar un voluntariado entre sus amigos vecinos para impulsar acciones de mitigación y regeneración de bosques y ecosistemas. Con más recursos disponibles del voluntariado, producto de que todos tienen su renta básica asegurada, se puede organizar y estructurar programas inmediatos de desarrollo de parcelas sostenibles para generar nueva producción y atender la demanda creciente de alimentación de toda la población mundial, ahorrando recursos, energía y avanzando en procesos de economía circular para producir nuevos equilibrios ecosistémicos. Con más tiempo libre
Puedo realizar acciones a favor del ambiente, sembrar árboles y plantas, producir miel en mi casa o producir las plantas medicinales para solucionar con estas soluciones orgánicas la salud de las personas, la solución a las plagas, trabajar en el compostaje y producción de nuevos suelos y más. Con más tiempo se pueden disponer recursos de investigación científica y recursos académicos para aplicar en el desarrollo de nuevas tecnologías, equipo y aplicaciones para fortalecer la nueva producción y recuperación del conocimiento ancestral aplicado en la producción y alimentación sostenibles y libre de agroquímicos y tóxicos que actualmente destruyen los ecosistemas y acortan la vida de las personas y del planeta, y posiblemente la vida de generaciones enteras. Que trabajen las máquinas, ha dicho nuestro maestro Silo, y con él muchos humanistas. Y es cierto, ya estamos llegando a los límites del desarrollo tecnológico y científico. Solo en manos de los seres humanos ya creamos las máquinas y los robots que podrían ejecutar miles de José, acciones. disculpa, te piden que ¿Sí? hables un poquito más despacio para garantizar Perdón. la traducción. Bueno, Sigue nomás. perdón. Ok. Ya creamos las máquinas y los robots que podrían ejecutar miles de acciones que hoy día ejecuta el ser humano, energías y tiempo del ser humano. Y esto se sumaría al nuevo tiempo ganado con una renta básica universal adicional. Y aquí, ¿cuál es el aporte a la ecología social de la renta básica? Se trata de proponer las implicaciones de la disponibilidad de una renta básica para todas las personas en todo el mundo y sus posibles implicaciones en la puesta en marcha de programas sociales y personales para el uso de ese tiempo ganado y aplicarlo a los cambios en la economía circular y colaborativa, cultivo de la propia alimentación, bosques, limpieza de ríos, creación de huertas urbanas, cambios en la nutrición familiar, aplicación en la tecnología para producir alimentos de alta calidad nutricional y de menor costo. El cambio o la creación de una nueva economía, nuevas economías, según las culturas y las regiones, darían espacio para que la innovación y la creatividad de los individuos y las poblaciones y hasta de la capacidad productiva de las personas. Lo cierto es que la generación de una economía circular que permita vivir regenerando y reutilizando nuevos elementos de los productos que necesitamos se convierte en el nuevo paradigma para las sociedades y generaciones actuales. Pero para hacer ese cambio de mentalidad individual y cambios en la cultura familiar, como decíamos, tiempo libre, sin presión económica y sin el estrés o la tensión que sobreviene, como lo escribiera brillantemente Juana, de vivir con bajo salario y en lugares sin calidad de vida. Recursos libres, sobre todo económicos, para cubrir pequeños costos de inversión en las huertas familiares, por ejemplo, en estudiar y comprar nuevas semillas, adquirir o producir abonos orgánicos, comprar equipos básicos para la producción familiar. Un cambio en la imagen de la vida personal y social en la forma de vivir viene con la renta básica. Construir un mundo más verde y más humanista requiere de cambios en la conciencia del ser humano y en las sociedades. Otra forma de vivir, otra escala de valores, con nuevos valores, eso sí, otras costumbres en la vida diaria, caminar más, conversar más, visitar más a quienes queremos y amamos, usar la bicicleta para la recreación, para el trabajo o para los tramos cortos, o el transporte público, o compartir los vehículos, cambiar por la producción con energías limpias. Perdón. Cambiar por producción con energías limpias y, claro, ser responsable al reducir, reutilizar o reciclar los empaques y residuos generados, consumir agua de forma inteligente y racional, regenerar los bosques y selvas, respetar el entorno natural y respetar el espacio público, generando ciudades más limpias, y controlar con todo este esfuerzo los niveles de contaminación acústica y de otras formas. Entonces, ¿cuál es la incidencia que tenemos que tener? Si la población, si las personas tenemos tiempo, si logramos que muchos y muchas podamos disponer
de ese espacio de tiempo, de esos límites que hoy nos ha impuesto el sistema y que nos imponemos, entonces podríamos incidir desde entonces hasta en las políticas públicas, en los gobiernos nacionales y en los gobiernos locales. Las personas disponiéndose de tiempo y conocimiento sí pueden hacerlo. Pueden tener más acceso a la información, pueden leer más la información que nos emiten los gobiernos, pero para todo esto requiere aprendizaje y búsqueda de más información y recursos en forma permanente, y esto utiliza tiempo. Es importante que las comunidades y las personas puedan incidir en las políticas públicas para generar recursos y acciones ante la crisis climática. Y para esto se requiere información con referencia y disponer de los buenos ejemplos a seguir. Y sobre todo, contar con recursos mínimos de tiempo y dinero por el momento para accionar en temas de ecología social, economía circular y cambio climático. Por último, después de haber escuchado y haber leído muchísimo a todos nuestros amigos que están trabajando en el tema de renta básica, y escuchar varias veces a Juana y entender que el significado realmente de la renta básica, quizás estamos ante las más profundas de las transformaciones en el desarrollo económico de toda la humanidad. Como le hemos dicho, y creo que hasta con Juana lo compartimos en algún momento, prácticamente proponer la renta universal e incondicional, esto también quiero enfatizarlo como lo hace Juana, significaría prácticamente un programa de gobierno, un programa de desarrollo económico, tanto para los gobiernos locales como los gobiernos nacionales y prácticamente para las Naciones Unidas. Es una referencia total que cambia todas las condiciones. Así como dijimos en algún momento que cómo vivían las poblaciones en la época que nos hace imaginar la serie de televisión Star Trek o Viaje a las Estrellas, donde nadie tiene problemas económicos, donde la gente puede dedicar su tiempo a explorar las estrellas y planetas. Esa es una realidad, quizás muy lejana, pero que es ilustrativa de lo que podemos lograr. Definitivamente la renta básica es una forma de liberar al ser humano de las ataduras. Entonces, liberadas esas ataduras y de búsqueda de recursos, tendremos la posibilidad, entonces ahora sí, dediquémonos o pongamos más recursos, nuestros recursos, al cuidado del planeta, al cuidado de la casa común. Y de eso se trata todo esto. Nuevamente quiero agradecer a Juana esa exposición y creo que de aquí salimos con muchísimas preguntas, pero también con muchísimos retos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Has justo terminado en tus 20 minutos. Excelente exposición también. Estamos a las 12 del día en el panel, ¿no? Entonces, no creo que vamos a dar tiempo para intervenciones. Nos quedamos con el gusto de conversar sobre este tema en ambas redes. La red de Ecología Social va a pasar a elaborar sus conclusiones, entonces va a tener la posibilidad de conversar sobre esto. Y obvio, Ramiro, gracias, Juana, te estaremos invitando para ampliar esto ya en un espacio de conversación abierta para sacar todas las preguntas que puedan haber sobre esto. O sea, realmente nos han dejado, y también José, nos han dejado con el gusto de seguir conversando y profundizando este tema. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación y nos vemos en el cierre del... Perdón, Doris, disculpa que te interrumpa, Doris. Ramiro, sí. ¿Esta sala se va a usar en la siguiente hora o no? ¿Podemos seguir la conversatoria o no? Supuestamente los paneles tienen duración más corta, pero en realidad creo que está libre. O sea... No veo el motivo. Podemos seguir, Doris, creo yo que se puede conseguir una hora más. JR... Acabo de preguntarle a Nira. Perdón, JR, yo creo que él tiene algún compromiso, ¿no, Jota? Ah, bueno.
Sí, En ese caso. nosotros Creo tenemos el cierre de El cierre. las Tenías conclusiones. anunciado otro y la- compromiso. Sí. Yo lo tengo, lo que pasa es que yo lo tengo, pero bueno, quería O si sea, ahí me bueno, pusiera acá mucho, pero están todos los que vamos a estar en las conclusiones de ecología social. Si les parece, seguimos un rato más, ¿no? Y luego retomamos ya solo imágenes de futuro. ¿Les parece? perdón, pero Pueden sí abrir sus es, micrófonos y opinar, porfa. yo sí tengo compromiso, pero podríamos, Juana, yo quiero hacerte preguntas. Yo creo que todos quieren. Bueno, lo primero, antes ni he dado las buenas tardes. Había saludado a los que estaban ya, pido disculpas, me he dado cuenta después, según iba leyendo. Una. Dos, pido disculpas por lo largo, pero no había modo de que pudiera cortarlo porque no tenía horas para cortarlo. Así es que, bueno, es lo que hay, ya no puedo dar marcha atrás. No, estuvo muy bueno, Juana. Muy Gracias. bueno. No hay problema. Además Excelente. que empezamos tardísimo. O sea, por todo el cambio de sala, ¿no? O sea, no. Además, solo pasaste 3 minutos, Juana. Yo, según empezaste Estuvo bien tu cálculo. empezaste a amenazar, me dije, me va a cortar a medias, no me lo creo. No hubiera sido la primera vez. Ok. Bueno, Decir las hagamos lo conclusiones que os son parezca. a las 16 horas en el chat común del foro. Si nos dejan, nos podemos quedar un tiempito más acá y haciendo preguntas y charlando, intercambiando. No sé si tenemos tiempo para quedarnos aquí un rato. Este es el espacio ahora de ecología social, de su cierre en realidad. Este había sido el mismo Zoom. Entonces, más bien nosotros estamos en su espacio ahora. Ah, bueno. Sí, pero como... Es nuestro espacio. Entonces sigamos. Sigamos, por eso. Sí, claro. Nosotros hasta la 1 podemos. A la 1 tenemos otra actividad, pero... Ya, Perfecto. Ya. Y luego viene el cierre. Entonces los invito a hacer preguntas a los expositores. Había una pregunta en el chat ya, de antemano. Sí. Que creo que había hecho Italo. O Sí. Italo. Ítalo, no sé cómo sí. se pronuncia. Estás hablando, pero eso. Sí, un saludo así muy breve y rápido, de verdad a todos hermanos y compañeras humanistas, muy contento de estar viendo este excelente banquete de reflexión y de motivación que nos regalan a todos. Bueno, ahí está la pregunta, tal vez la pueden leer si gustan. A ver. Dice unirme a los reconocimientos a los organizadores. Con este panel de lujo, excelente encuadre que nos regala Juana, al amigo JR en el marco de la crisis climática, nos puede ampliar la ruta. ¿Cuáles son los pasos de la ruta educativa y de la praxis comunitaria que nos corresponde acompañar a los humanistas en este importante desafío de los seres humanos en nuestra casa planetaria? Opa. Gracias, Ítalo, y saludos. Yo sé que estás muy cerca de acá, pero está bien. Estamos todos a grandes distancias y muy juntos. Igualmente, Jota. Es que el tema de la crisis climática, realmente, al compararlo, al cotejar con el tema de la renta básica universal, lo lleva a uno a pensar, y nos ha llevado realmente a pensar en cómo aplicar la energía que tienen las personas en la solución, digamos, y el trabajo, que es lo que decíamos en la exposición, en el trabajo en el territorio, porque es ahí donde se trabaja la mitigación o la creación de una nueva cultura, que a veces ya no me gusta llamarla ambiental, una cultura ecológica o una cultura del cuidado de la casa, pero la gente está sin tiempo. Encima nos distraemos muchísimo y se distrae la población con las redes sociales y con contenidos y modelos que no son los que realmente se requieren para esto. Pero sobre todo la presión, es lo que decía Juana, liberar a la población y libera con tiempo. Sí, vamos a ver, a mí me gusta sembrar, me gusta tener abejas, me gusta sembrar plantas medicinales, pero eso requiere paciencia,
cuidado, atención, lectura, visita a amigos y a expertos, y esa cosa, digamos, en esa área tan específica, digamos que es mi medio inmediato. Pero cuando se trata de transformaciones gigantescas, como uno, digamos, como regenerar un bosque perdido a través de los siglos, por ejemplo, en China, en Europa, bueno, en Asia, en Europa, o en África, que fue pelada totalmente, ¿verdad?, de bosque. A mí me hace mucha gracia ver que en la bandera del Líbano todavía hay un cedro, ¿verdad? Hay un cedro de Líbano. ¿Y cuántos cedros quedan en Líbano? Son lugares que fueron depredados totalmente, los bosques. O en territorios como nosotros, Centroamérica, donde con la conquista y luego con la revolución industrial arrasaron con los árboles y las mejores maderas y más duras de la historia. ¿Cómo regeneramos eso? Uno observa, por ejemplo, en China, en la India y en Australia, se comprometieron a sembrar cada uno 1.000 millones de árboles en los próximos 10 años. De hecho, en China y en la India han sembrado a un ritmo de 50, 60 millones de árboles al año. Si eso ocurriera en esa franja del mundo, cambiaría la dirección de los vientos, cambiaría la temperatura del planeta. Claro, estamos hablando de 3, 4 años, pero ¿cuál es el esfuerzo organizacional? 1 millón de personas movilizadas un día, o parte de los ejércitos, un día para sembrar esa cantidad de árboles, o varios días. Entonces, ¿qué pasaría si toda la población decidimos un día? Estamos liberados con la renta básica y de los 7.000 millones, 7.500 millones de personas que somos, decidimos cada uno sembrar 2 árboles en un día. 2 árboles en un día. Tendríamos la módica suma de 15.000 millones de árboles sembrados en 1 o 2 días. Sabemos, bueno, eso uno dice, es irrisorio, es enorme, pero eso significaría el uso del tiempo. ¿O qué pasaría si decidimos ir a limpiar un río? Toda la población que vive, 30.000 personas. ¿Cuánto duramos limpiando un río? ¿O cuántos duramos sembrando los arbolitos esos a la par de los ríos? O sea que, a ver, hay esfuerzos que uno ve, voluntarios o alguna empresa por ahí que se le ocurre para ganar puntos en mercadeo, ¿verdad? Siempre, o para reducir impuestos, ¿ya? Finalmente, que tampoco, tras de que pagan pocos, tampoco le llega a la población, porque lo redujeron en una actividad poco edificante, digamos, edificante, pero que queda sin trascendencia. Y esos esfuerzos son aislados. ¿Qué pasaría si toda la población pudiera ser libre? Es una diferencia. Y entonces, yo creo que pegar la lucha de la renta básica, o sea, o la acción por la renta básica, la acción digamos, ante la crisis climática, la acción de creación de economías circulares, o sea, es una agenda y es un modelo que en realidad es formar la nación humana universal. Yo creo que esa es la ruta que llevada, digamos, a lo macro, pero que aplicada en lo micro, estoy clarísimo. Bueno, creo que nos hemos ido aclarando y este foro ha sido especialmente bueno para eso, de que tenemos muchas rutas desde lo cotidiano y desde el propio sentido para hacer las cosas. Por ahí. Muchas gracias, Jota. Compa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quisiera hacer una pregunta particularmente a Juana. Vuelvo a repetir, felicitaciones por la síntesis espectacular. Con respecto al tema de la renta básica, quedan claros todos los procedimientos para llevarla adelante. Pero todavía me falta un dato, que es el transcurso hacia la renta básica. O sea, ¿cuáles son las acciones y políticas que se llevan adelante, si es que se lleva alguna, como para convencer, si se quiere, a los estados de la ventaja de la renta básica? Fíjate que yo no lo veo desde aquí, desde España, no lo veo como llegar a la implantación de la renta básica, que sí, que también, sino más bien como un paso hacia donde queremos llegar. En realidad aquí en Europa, en este momento,
cogiendo firmas, 1 millón de firmas, han de recogerse estados de la Unión para que 1 millón de firmas durante este año hasta el 21, si no recuerdo mal, de septiembre del próximo año. Eso permitiría, eso obligaría, mejor dicho, a que se discuta el tema en el Parlamento Europeo, de tal modo, el objetivo de esa iniciativa ciudadana europea, que así se llama, es que se discuta y que se llegue a un acuerdo por parte de la Unión que recomiende o que obligue, ojalá, a que los estados implanten una renta básica. Aquí en España hay estudios concretos al euro, iba a decir centavo, ¿no? Pero no me sale la moneda española de donde viven. Bueno, al céntimo, perdón, hay detalle, o sea, está medido todo para poder implementar ya en este momento una renta básica universal, con la propuesta clara de cómo sería. Y tendría que ver con una modificación del sistema tributario en respecto a una medida que es la renta básica, la renta de las personas, la declaración de la renta de las personas, cambiando el tipo impositivo y tal. Con esa medida saldría beneficiada alrededor del 80% de la población y el otro 20% perdería, recibiría una renta, la misma renta básica, pero perdería. No dejaría de tener un buen salario o no dejaría de ser rico, solo que pagaría un poco más de impuestos. Eso hablo de España, donde está hecho al detalle a partir de datos que el gobierno español publica sistemáticamente cada año. ¿Okay? Eso es posible en muchos estados. El tema, ahí tenemos una dificultad, y es que hay estados que no tienen economía suficiente para la implantación de una renta básica, que tendrían que cambiar el modelo impositivo. Mejor dicho, en África, por ejemplo, hay estados que tendrían que generar, para poder implantar una renta básica, tendrían que multiplicar por 3 su economía, por lo menos la economía declarada. Y eso no quedaba otro remedio, por ejemplo, que es lo que evitan los gobiernos por la presión que reciben, que nacionalizar, como decía, servicios básicos y además poner impuestos, grandes impuestos a las multinacionales. Porque si hablamos de esos países o hablamos de dificultades de implantar una renta básica en Latinoamérica, no estamos hablando de países pobres, no. Estamos hablando de países expoliados, donde quienes se llevan los recursos no pagan impuestos y no dejan nada de beneficio a la población, a no ser ciertas coimas, o no sé cómo le decís vosotros, que entregan al gobierno de turno. En África o sea, directamente a veces es de escándalo porque se le da directamente en la mano a algunos gobernantes, ¿no? A algunos dictadores. Entonces, esto, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Me parece que tu pregunta, si no recuerdo mal, Ángel, tenía que ver con cómo llegar a esta situación donde los gobiernos vean los beneficios de una renta básica, ¿no? Bueno, yo creo que estamos llegando a un punto, y con la pandemia se ha hecho más evidente, donde si durante la crisis del 2008 una parte importante de la población cayó en la pobreza, en este momento, con la pandemia, que están dando respuestas un poquito como para salir del paso, con ayudas para pobres, en el caso de España con algo que han llamado el ingreso mínimo vital, pero que sigue siendo ayudas para pobres, y que como dato, por ejemplo, de 1 millón de solicitudes han recibido ese ingreso tarde, y no suficiente, han recibido ese ingreso en 90 y tantas mil personas. Es decir, ni siquiera el 10% de las personas que lo solicitan. Entonces, la situación, a mi modo de ver, que se va a producir de desestabilidad, de inestabilidad a nivel social es tan grave que los gobiernos
para poder controlar de algún modo la situación, me parece que se van a ver obligados a implantar una renta básica. Los recursos, si quieren, los tienen. Augusto, ayer comentaba datos, creo que era ayer Augusto cuando lo hablabas, datos sobre por ejemplo, el presupuesto de Estados Unidos en armamento. Y era de 700 y pico mil millones de dólares. Eso es inmoral cuando tiene kilómetros y kilómetros de gente viviendo en la calle, en grandes ciudades, ¿no? Entonces, yo creo, mi experiencia, y voy a mi experiencia, y la experiencia de mucha gente, es que no tiene nada que ver la defensa de la renta básica, y ayer lo hablábamos, hace 2 o 3 años, que la defensa que se hace hoy. La idea está mucho más extendida, se acepta mucho más, se comprende mucho más, y se habla de ella. En Europa se habla constantemente de ella. En Latinoamérica, contaba ayer que hace 3 años, que fue la primera vez que yo empecé a ir con el tema de la renta básica, me miraban como si fuera una extraterrestre directamente. O sea, con mucha cara, y lo digo siempre porque además me lo expresaba alguien, con cara como de compasión, de pobrecita, está totalmente desubicada, no se entera de nada, y qué ilusa, y cuánta gente ingenua tenemos dentro del nuevo humanismo. Y entonces no era tema, no era tema, me escuchaban amablemente, pero no era tema. Y además algunos me lo han dicho así, no es tema aquí. Pero en este momento se empieza a hablar, se ha hablado, desde la pandemia se habla. La red humanista por la renta básica es un indicador de ello. Y defensores de la renta básica que venían desde hace años, manifestando su apoyo o su interés por la renta básica, claramente se han activado. Así es que yo creo que se va a llegar mucho antes de lo que creemos a la necesidad de implantar una renta básica. O entramos en unas dictaduras, como estamos viendo ya indicadores muy grandes, dictaduras grandes, donde para controlar a la población saquen los ejércitos a la calle, como estamos viendo en algunos casos, etcétera, etcétera. Pero me parece que al propio sistema le interesa la implantación de una renta básica. De hecho, los grandes, sobre todo de sectores como las redes sociales, todo lo relacionado con la informática y tal, son sectores que defienden la renta básica universal. Y siempre ponemos un ejemplo, el presidente de Facebook defiende la renta básica universal. ¿Por qué? Porque sabe que si la gente no tiene medios, no va a consumir el producto que ellos ofrecen. Por pura necesidad este sistema va a dar, a mi modo de ver, pero no necesariamente se dará. Yo creo que nos la tenemos que exigir y presionar para que se dé, porque recursos hay sobrados. Yo en Latinoamérica, cuando me han dicho repetidamente, es que Perú, por ejemplo, que aquí está Doris, es que el Perú es muy pobre. Eso es una mentira enorme. El Perú es muy rico, el tema es quién tiene la riqueza. Entonces, ahí es donde tenemos que presionar. Pero para eso la gente tiene que cambiar el sistema de creencias. Ayer escuchábamos en un intercambio también cómo alguien decía: yo estoy absolutamente en contra de una renta básica y no tengo medios para subsistir. Estoy viviendo de lo que un colectivo solidario donde vivo, lo que me da en comida y no sé qué. Si no, mi familia no viviría. Pero yo considero que esa es la verdadera solidaridad y no una asignación que pueda dar el Estado, porque eso lo que hace es que la gente tenga en su tarjeta dinero y con ello siga este sistema funcionando tal cual. Bueno, personalmente, claro, difiero absolutamente, estamos en las antípodas de este planteamiento, pero cuando estoy poniendo este ejemplo lo digo porque es normal que eso se diga y es normal escuchar no solamente de los poderosos y de la gente que tiene medios económicos, que también en muchos casos, sino de las personas más empobrecidas y más precarias. Es más fácil encontrar, desde mi experiencia, entre la gente más precaria una resistencia seria
a recibir una renta básica que entre la gente con más medios. Curiosamente, ¿por qué? Por algo que ayer se explicó muy bien, lo explicaban varios, entre otros Augusto, recuerdo, porque porque nos han vendido la píldora, es decir, todo sistema, como sabemos muy bien, se apoya en una serie de creencias y valores. Así es que, para que unos pocos hayan quedado con lo que es de todos, necesitamos haber asumido eso en nuestra cabeza, en nuestro corazón, etc. Y que a cambio de que nos hayan quitado lo que era de todos, ¿qué nos han dado? Bueno, pues la dignidad por el empleo. Es decir, que el empleo nos da dignidad, nos hace buenos, nos reconoce socialmente, la comunidad nos acepta, eso nos permite ascender en la esta social, etcétera, etcétera. Eso se está cayendo y entonces, por tanto, existe la posibilidad de abrir otro modelo. Ahí está la gran resistencia, a mi modo de ver, en las creencias. Esa es la gran resistencia y ahí es donde tenemos que trabajar y donde nosotros como humanistas sabemos trabajar muy bien. Juana, tienes otra pregunta. ¿Ah, sí? Ramiro. Bueno, espero no enrollarme tanto como con esta. Ya sabéis que hablo mucho. Yo tengo otra pregunta, pero no, ya estoy podrido de hablar de renta básica, escuchar de renta básica, así que la pregunta es para Jota. Qué bien, así descanso, venga. Qué bien, gracias. No, está bien, es una grosería lo que acabo de decir, Rami, disculpa. Muy bueno. No, quería preguntar, ¿cómo ves, Jota, el tema de, o sea, tengo entendido que todo lo que es industria ganadera, porcina, avícola y demás, produce cierta contaminación, sobre todo a niveles industriales grandes, ¿no? ¿Cómo ves el tema con, no digo el veganismo, porque yo en mi experiencia propia no lo he logrado, el veganismo, soy vegetariano, con algunos permisos para hacerme coherente cada tanto y no reprimirme. Pero ¿cómo ves el tema de la contaminación, digamos, el vegetarianismo y la acción válida, digamos? O sea, planteándolo para adentro, por lo menos para los humanistas, un acto de coherencia interna, porque he notado mucha gente, en realidad, no voy a limitarme solamente a los humanistas, pero como que dicen como que no, yo ni a palos, no dejo de comer carne por nada en el mundo, ¿no? Bueno, por lo menos para nosotros, ¿cómo lo planteas, cómo lo ves desde el punto de vista de la acción válida? Escucha, es una menuda pregunta porque también yo mismo me la hago. Solo que, vamos a ver, hace poco salió un documental que, por cierto, lo están pasando en esa red, en ese servicio Netflix, que se llama Besando el Suelo. En todo caso, lo recomiendo porque es un documental bastante interesante sobre cómo se trabaja la producción que hacen los suelos de emisión de gases de CO2 a la atmósfera y cómo demuestra que la ganadería extensiva, que tener, sobre todo la ganadería, ¿verdad? De diferentes, porque últimamente la producción digamos, de carne de cerdo y de pollo se hace de una forma muy estabulada, con enorme estrés para los animales también, o no, pero es otra circunstancia. Tal vez que nos imaginamos y pongo mi sensibilidad en los animales, ¿verdad? Pero la estabulación, que es una técnica, una tecnología de trabajo en el ganado, reduciría, por ejemplo, el uso del suelo tan extensivo como se hace ahora, y si eso ocurre, podríamos tener más suelos convertidos en bosque o con otros cultivos que permitan menos emisiones de CO2 y que, digamos, bajaría el efecto de gas invernadero, o los gases de efecto invernadero. En realidad, la pregunta ética luego es la que vendría a continuación. O sea, hay tecnología y técnicas para reducir, digamos, la contaminación o la emisión de gases a la atmósfera que se hace con la ganadería extensiva y con otras formas productivas también, ¿verdad? Que pelan el suelo, que termina el cultivo de soya y queda el suelo pelado un montón de tiempo, lanzando gases José, más despacio para los intérpretes. Uy, perdón, mal centroamericano, disculpen, amigas y amigos. Con los efectos de gases invernadero continúa la contaminación que produce y el uso de agua tan grande que produce, o sea, que se produce con la producción de carne, valga la redundancia. Digamos, pero eso es un tema de tecnología aparte. Y ahora sí, el consumo de carne, bueno, es una pregunta que toda la humanidad tendremos que hacernos para
para reducir enfermedades, excesos en, digamos, yo no sé cómo, cómo están los triglicéridos de todos los argentinos y los uruguayos o los brasileños que comen tanta carne. Pero hay muchos pueblos que por la pobreza tampoco están consumiendo tanta carne. Sin embargo, el consumo de carne ya sabemos lo que produce. Entonces la pregunta es más bien espiritual. ¿Qué ocurre en mí cuando consumo carne y cuando no, cuando no atiendo al sufrimiento que le produzco a los animales y que también se reproduce en mí? Esa es la verdad. Yo recuerdo una vez con mis hijos, veníamos de un paseo largo y pasamos una estación de combustible y había un camión ganadero. O sea, era tarde un domingo, al lunes iba al matadero y las vacas ya venían incómodas, los toros venían incómodos y ¿cómo se llama? Se les veía sufriendo, estresados. Y al día siguiente, ese día, mis hijos dejaron de ser consumidores de carne y se convirtieron en vegetarianos. A mí me ha costado y bastante, pero ese momento, digamos, que yo traslado a mucha gente de sensibilidad, es una sensibilidad que se va extendiendo, que uno lo observa en las nuevas generaciones. Entonces, puede ocurrir que la humanidad se convierta en eso. Ahora, resolver el problema de las proteínas y el impacto en los cuerpos, o digamos, en la cabeza, o en la circulación de la energía, de la sangre, lo que tú quieras, es otro problema tecnológico. Y es un problema técnico. ¿Cómo sustituirlas? Ahí están los científicos experimentando. Si tuviéramos renta básica universal, ya tendríamos más tiempo para hacer más investigación y trabajar ese tema. Y hasta te digo, hasta de reflexionarlo en mi vida personal, si consumo o no, o reduzco mi consumo de carnes. Eso es importante. Así es como lo estoy viendo, ¿verdad? No creo que la humanidad todavía está dispuesta a dejar el consumo de carne de otros animales en este momento, pero parece que hay una tendencia. Y para el espíritu es más importante. Por ahí, así lo veo. Gracias, Jota. Gracias. ¿Puedo comentar algo sobre esto? Como está diciendo Ceci, es carísimo ser vegano. También ser vegetariano y estar bien alimentado. Es carísimo estar bien alimentado y no comer carne o seres vivos. Seres muertos, perdón. Carne o pescado, lo que sea. Yo personalmente creo que vamos, si nosotros seguimos profundizando en ese camino que orienta al ser humano en la dirección de la compasión, creo que va a llegar a un punto donde no podamos comer algo que sabemos que ha estado vivo antes, que tiene vida, que tiene... creo que vamos hacia ahí. Y creo que es un tema de coherencia, como planteaba Rami. Y en las nuevas generaciones, estas generaciones que no imaginan, que no tienen esa tendencia o ese ensueño tan grande por el individualismo, por la imagen personal, por el prestigio personal, por los beneficios personales, creo que en esas generaciones también se está desarrollando fuertemente el vegetarianismo y el veganismo no tanto, porque es muy complicado, como se dice, ¿no? Es muy complicado ser vegano, por lo menos aquí. Pero el vegetarianismo es increíble cómo está avanzando. A mí me parece un logro. Sí, bueno, este es un debate muy amplio. Como decía JR, esa película de Bese al suelo es muy buena porque dice que solamente recuperando la pastura reducimos la cantidad de CO2 que va al ambiente, pero que también se pueden criar, porque hay granjas ecológicas, digamos, que crían animales dejándolos pastar por áreas determinadas, ¿no? Hay opciones para todo. Por ejemplo, el veganismo acá es muy conocido y hay recetas muy buenas de la forma de combinación de alimentos que evita que termines mal, perdiendo vitamina B y también perdiendo la calidad proteica.
es cuestión de investigar, o sea, opciones hay muchísimas, ¿no? Sí, Gilka, ¿tenías una pregunta? No, era un aporte en realidad, porque ahí decía que los pueblos originarios saben cómo alimentarse bien y saben cómo hacer el círculo con la tierra, ¿no? Cómo equilibrar la tierra y lo humano. Y en todo caso, lo que tenemos que observar y denunciar también es cómo los estados en todos los países lo que hacen es generar producción, pero le dan la producción a las empresas privadas. Acá la quinoa ha subido desde que se va sacando la quinoa hacia el exterior. Y esa es uno de los alimentos sumamente importantes. Tú te comes quinoa con queso al día y ya estás. Y ya está, no necesitas mucho más. Y con respecto a las carnes, acá en los pueblos andinos lo que se hace es secar esa carne y comerla de a poco. Y esa carne seca, por ejemplo, de llama, tiene unos nutrientes increíbles y es poco lo que necesitas. Cada vez es más poco. Y con la pandemia hemos visto que realmente necesitamos casi nada para alimentarnos. Es una cuestión de ansiedad que genera el sistema para decirte que debes comer mucho o todo el alimento basura que hay. Entonces es una reflexión también de acuerdo a el equilibrio que necesitamos tener entre humano y ambiente. Y el más responsable, el sistema y el capitalismo. Eso hay que denunciarlo. Comer mucho y desperdiciar mucho, porque eso es lo que pasa Exacto. con las empresas de comida. Sí. Oscar tenía una pregunta, creo. Sí, tengo una pregunta para Juana. En realidad es preguntarle su parecer, si ha podido hacer un seguimiento al comportamiento del gobierno del MAS de Bolivia, que a mí me parece por demás interesante. En Bolivia se ha implementado un seguro universal de salud, se ha implementado un bono mensual para la gente de la tercera edad, un bono para los niños que viene a ser bastante alivio para las economías familiares, que es anual, planes de vivienda, de créditos a 20 años y de muy bajo costo las viviendas, impuestos fuertes a las multinacionales que al final no corrieron como amenazaba la derecha fuera de Bolivia, sino que se quedaron. Ahora se apresta el nuevo gobierno del MAS para establecer un impuesto a la riqueza. Entonces, con esa idea de progresividad, de que quien tiene más, aporte más. Y me parece muy interesante. De todos modos, me parece que dada la dirección que muestra este gobierno, la sensibilidad que tiene, cabe decir que ya seguramente habrían implementado la renta básica, de ser posible. Cabe decir que quizás es muy importante, que es lo que me parece a mí, es muy importante que se piense también en esto que se ha venido diciendo, que tiene que ser una implementación a través de concertaciones y de concientizaciones al interior de la ONU, porque si no, gobiernos como el del MAS en Latinoamérica, donde hay una fuerte, claro, desproporción en los ingresos y donde realmente la concentración debe ser más brutal que en otros lugares, pero de todas maneras pareciera ser que no hay las condiciones para implementar la renta básica, dado que el MAS, por ejemplo, está hace 15 años y un poco más ya en función de gobierno. Eso quería preguntar, si había hecho ese seguimiento. Yo sé que estuviste, Juana,
hace 3 años por acá y quería ver si habías hablado con la gente que tiene algún tipo de influencia en nuestra economía. Bueno, algunos elementos sobre Bolivia, creo que quien tiene más datos es Yilka, porque es boliviana. Personalmente conozco el proceso desde que el MAS llega al poder. Estuve colaborando directamente en la Embajada de Bolivia en España, de manera voluntaria, como humanista, como periodista. Así es que he hecho un poquito seguimiento del tema. No tenía acceso a tanto, o sea, yo conozco, por ejemplo, a Choquehuanca, a David Choquehuanca, el vicepresidente actual, nunca conseguimos sacarle ni media sonrisa como anécdota, ¿no? A Evo Morales, pero bueno, yo lo conozco así de vista nada más, de coincidir con él en ruedas de prensa, tal, bueno. Y sí tuve mucha relación con la persona que vino encargada al llegar Evo Morales al poder para negociar las condiciones para que Repsol, en este caso, se quedara en Bolivia. Me consta que en aquel momento las condiciones que se le plantean a Repsol no tienen nada que ver con toda la historia previa y se les explica algo así como, bueno, ustedes han llevado todo hasta ahora y ahora tienen que empezar a pagar con impuestos altísimos. Y Repsol aceptó, porque de todas las maneras seguía sacando mucho beneficio del tema. Después trabajé con la embajadora, que estuvo durante 7 años aquí, y bueno, quiero decir con eso, he seguido parte del proceso. Participé directamente en la campaña de apoyo al agua como derecho fundamental que defendió ante Naciones Unidas el gobierno de Evo Morales, etcétera, etcétera. A ver, yo tengo, y el tema de la renta básica en mi último viaje por ahí, lo hablé con alguien del gobierno. Evidentemente, la contestación es de sentido común, pero no había condiciones, lógicamente. Y yo tengo una duda al respecto, y es si ellos verían oportuno, creo que no, la implementación de una renta básica, porque eso rompe con el esquema de eso que no sé decirlo para nada en cualquier idioma originario. Yilka, ayúdame, eso de no seas vago, no seas ladrón, no sea, ¿cómo es? ¿Me ayudas? Amasúa, Amaquella, Amayuya. Bien, entonces creo que en realidad esa cosa del empleo como valor se ha teñido a las culturas también originarias que lo han hecho suyo. No sé si antes de la invasión por parte de los europeos, no sé si antes defendían los mismos planteamientos. Desde luego, ahora sí los defienden. Entonces me parece que costaría que entendieran el tema de la universalidad y la incondicionalidad de la renta básica. Me parece que sería complicado. No dudo de las políticas de Evo Morales y su gobierno, o del MAS en este momento, me parece que han hecho algo positivo. O sea, perdón, termino con esa idea. No dudo del interés de que las poblaciones, y de hecho creo que ha sido así, cambien su condición de origen. Creo que además buena parte de esa población que estaba en condiciones muy discriminadas pasó a ser clase media y es esa propia gente la que se volvió en contra del propio proceso. Desde mi punto de vista, de todos modos, el gobierno, o sea, por supuesto, entre la oposición, la derecha fascista y criminal que llegó al poder y el gobierno del MAS, no tengo la menor duda, pero creo que el gobierno del MAS y que Evo Morales se equivocó en varias cosas. Permitidme que mueva un poco porque no soy capaz de ver con la ventana. Un momento, por favor.
Buen sol en España, buen sol. Sí, además queda justo de frente acá. Entonces, creo que se ha equivocado en varias cosas el MAS o los gobiernos de Evo Morales, y creo que ahora han tomado nota y han vuelto a reconectar, me parece, visto desde fuera, han vuelto a reconectar con los pueblos originarios, han vuelto a tener en cuenta a las comunidades. Creo que eso será fundamental que lo mantengan. Pero creo que se han equivocado en su política sobre la energía nuclear. Creo que es un error gravísimo. Esa es una. Otra, creo que es un error gravísimo la entrega, como lo están haciendo como otros gobiernos, a China. Creo que es un error gravísimo, porque China está poniendo condiciones incluso peores que las multinacionales yanquis, etcétera, etcétera. Creo que es un error desde mi punto de vista, y creo que se han equivocado luego también en otros planteamientos, y es cómo han transmitido, por ejemplo, el tema del Timnis, esa carretera, y además no han sabido explicar ciertas políticas. Así es que es uno de los gobiernos que considero que trabajan por la población como prioridad, más allá de ciertas cosas que no me cabe la menor duda de errores de otro tipo que prefiero no decir públicamente aquí, pero me parece que se basan en todo caso en ese modelo vertical de caridad. Es decir, consideran, a mi modo de ver, que hay unos cuantos, entre comillas, elegidos que saben lo que hay que hacer y de algún modo salvan a la población. Y eso creo que no, ese no es el futuro al que aspiramos. O yo no es el futuro al que aspiro. Así es que desde ahí me parece que si no han implementado una renta básica, probablemente es porque no conocían bien el tema, pero además porque creo que habría serias resistencias en el gobierno y en la población, en todos. Así es que todavía nos quedan ahí unos pasos. Pero claro, tú hablas con ellas y te dicen, claro, es de sentido común, ¿no? Bueno, pero luego en la práctica no. Te agradezco muchísimo. Me parece que es muy de sentido común lo que dices. Precisamente fue un detonante esos errores garrafales del anterior gobierno para que pierda tanta popularidad que tenía tan alta en cierto momento. Pero bueno, es de los gobiernos que yo he visto. Yo soy de Bolivia, soy de la parte oriental de Bolivia, y es de los gobiernos que he visto que ha generado medidas que señalabas vos, señalaba Gabriel, JR, como medidas a tener en cuenta para implementar la renta básica, ¿no? En su momento. Pero sin duda esos errores están y son como para tenerlo en cuenta en el momento de tomar contacto con la gente que está a cargo de nuestra economía. Bueno, ha habido un error, lo que pasa es que no viene a cuento ahora, o sea, no es el tema que tenemos en el que estamos hoy, pero a mi modo de ver, desde mi interpretación, hubo un error grave y fue forzar la cosa para volverse a presentar. Eso nunca debería de haberlo hecho. Bueno. Bien. ¿Puedo agregar algo, una cosita rápida, Doris? ¿Puedo decir algo? Sí. Ok, porque ya vamos a ir cerrando. ¿Sí? 30 segundos de los de Juana, de los de 30, un segundo solo. Sí, Óscar, los gobiernos de izquierdas son la mayor resistencia a la renta básica. Son los que oponen mayor resistencia a la renta básica, porque ellos creen en el pleno empleo. Los gobiernos de izquierda creen en el pleno empleo. Creen que el pleno empleo, que es imposible porque lo sabemos, pero ellos creen que es posible y creen que es la solución al problema económico de la sociedad. No olvidemos que la idea esa de ganarás, o sea, no, la dignidad humana viene a través del trabajo, viene de Carlos Marx. O sea que siempre, los gobiernos de izquierda van a ser los más resistentes a la renta básica. Solamente quiero decir una cosa sobre Antonio Brufán, ya que habéis hablado de Repsol. Antonio Brufán es el presidente de Repsol. El año pasado, aparte de un sueldo que tiene de 2,9 millones de euros anuales, 2,9, casi 3 millones, le dieron un bono de 10,12 millones
por las ganancias. Presidentes, los directivos. Así es que parece que no está solo en Bolivia. Obviamente Repsol está en toda Latinoamérica, en España y en otros países. Obviamente no están mal, no están haciendo poco negocio. Así es que los impuestos que pagan parece que todavía les permiten dar bonos de esa cantidad a sus directivos. Gracias. Una última. A mí me parece que el tema no solamente viene de los marxistas. Aquí cuando estuvo Juana en Costa Rica, que nos acompañó y realmente nos enseñó sobre el tema de la renta básica, recordarás, Juana, que los sindicatos nos sentamos con la central sindical de los empleados, de los funcionarios públicos, y ni siquiera el secretario general, que dice que era muy amigo nuestro, humanista casi, o sea, no es humanista, pero estaba participado en un montón de actividades, ni siquiera se quiso presentar, y ha hablado en otros momentos contra la renta básica. Y en la amenaza no solo viene de la izquierda, también viene del Génesis, cuando ponen ahí que ganarás el pan con el sudor de tu frente, y todas las hordas cristianas actuales, fundamentalistas, creen a pie juntillas ese concepto. O sea que y supongo que la iglesia también tendrá el asunto ahí, porque en algunos lados la iglesia gana muy porcentajes de los salarios de las personas. O sea, y eso es grave, realmente. Puede ser que nos cueste un poco. Espero que las nuevas generaciones ya no les pase nada con el tema. Totalmente de acuerdo con el tema de los sindicatos y todo lo que estáis planteando, pero solamente por abrir la esperanza y reforzar la esperanza, el tema de la defensa de la renta básica va a una velocidad de vértigo, a la misma velocidad que está cayendo el sistema. Eso os lo puedo asegurar. Hace 2 o 3 años, Ramiro, tú estabas en una de las primeras intervenciones mías. Recuerda, era chino. O sea, era como hablar en chino, árabe o algo que yo no conozco, por ejemplo, ¿no? Antiguo. Y ahora mucha gente se lo plantea, por lo menos se lo plantea, ha escuchado hablar. Y cuando la gente se informa, la gente empieza a defenderlo. En un porcentaje altísimo de la gente que lo escucha. Bueno, Sí. Lo que tenemos que hacer es informar más. Alguien preguntaba cómo hacer. Me parece que se trata de insistir en informar con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, pero insistir y llegar a todos los ámbitos posibles a los que podamos llegar. Ese es el tema, esa es la clave. Hay un documental, además de que hay una red, de que nos juntamos, hay un documental que está en YouTube que se llama RBUI, Nuestro Derecho a Vivir, que invito a que lo veáis y que es clarísimo y que convence a todo el que lo ve. Así es que, bueno, es gratis en YouTube. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos cerrando y también la CEPAL está planteando la renta básica universal. Entonces, muy bien eso. Vamos yendo por buen camino. Una vez más, muchísimas gracias a todos y todas. Y nos juntamos con lo de la red de ecología. No sé si este link va a servir y si no, regresamos al nuestro en breve. Muchas gracias a todas y a todos. Os dejamos. Sí. Ya os invadimos suficiente tiempo. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Chao. Gracias, Juana. Gracias. No, gracias a todas vosotras, a todos.